¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y usted? Pues muy bien, la verdad. He tenido avances en mi vida profesional esta semana. Han ido bien. Muy bien. Sí, Eso la siempre verdad es que bueno. sí. No vamos a desvelar, porque no desvelamos nunca qué hacemos, a qué nos dedicamos. Eso hemos acordado. Sí. Pero bueno, y profesor, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido este tiempo? ¿De Cuaresma o de Sí, Adviento? por ejemplo, sí, o que de... en verdad han pasado todos, ¿eh? Hemos vivido 4 navidades desde el último calcetín. No, bien, la verdad, bien. Sí, muchos niños enfadados. Con usted sí que hemos desvelado más de una vez, pero por anécdotas. Bueno, Ahora de repente tenemos un respeto terrible por nosotros. Llevamos tiempo sin vernos y nos hablamos de usted. Siempre nos hemos tratado. No es verdad. Al principio yo Vale. generalmente me dirijo a ustedes. Esto parece una entrevista de la Fundación Es PAES. porque tenemos bastantes audientes en Latinoamérica. Muy bien. Entonces, por aquello de mimetizarnos un poco con el habla. Está bien. ¿No? Bueno, si me permitís, voy a ir a la pileta un segundo. Efectivamente, ¿no? Vamos a ir metiendo palabras, ¿no? Pero bueno, nada. La Bondi nos ha traído hasta aquí. Exacto. Bondi, Pues perdón, empezamos. Autobús, ¿no? No sé dónde, pero... Bueno, la guagua también, ¿no? Pero Sí, eso es Canarias. Bueno, pero sí, pero eso no es África Latinoamérica, casi, ¿eh? Y casi no, es África. Literal es África. En la navegación aérea, los códigos OACI, que son los que pone la Organización de Aviación Civil Internacional, para España está contemplada dentro de la L, que es la letra de encaminamiento de sur de Europa, Vale. y la E de España. Canarias es G, que es el norte de África, y C de Canarias. No. O sea que cuando viajas el avión tiene que dirigirse a un destino, le dicen, usted va para Canarias. O sea, para Canarias le dicen, usted va para África. Claro, bueno, es que es África. Sí. O sea, por mucho que pertenezca a un país europeo, el continente es africano. Geológicamente, Antes la mitad de América era nuestra también. O sea, Bueno, no, pero quiero decir que, o sea, por un lado están los estados y por otro lado los continentes. Entonces, por mucho que sea de un estado europeo, es el continente africano. totalmente. Bueno, bienvenidos una vez más, audientas, después de esta breve introducción a El Otro Calcetín. Un podcast manda. Muy bien, y volvemos a reunirnos. Seguimos con nuestras tonadillas. Profesor, creo que usted traía, si no me equivoco... yo traigo un poco de conocimiento mentiroso. Nos gusta esto como los niños. Lo que empezamos la otra vez, dos mentiras y una verdad. Venga, Vale, o sea, no lo había entendido yo al principio. El conocimiento mentiroso, ¿qué es? ¿Es un tipo de Vamos a conocimiento? contar mentiras. Sí, Filosóficamente, no. Entonces yo creo que sabéis también que aparte de todo me gusta mucho Napoleón. Somos Entonces, conocedores de esta afición. No, efectivamente. Igual los oyentes no, entonces por eso... Yo tampoco lo sabía, ¿eh? ¿A ti te gusta Napoleón? Bueno, la época napoleónica. Ah, vale. ¿No lo Entonces, sabías? Pues la verdad es que no. Y no me gusta que se llame napoleónica porque era un dictador. No estoy de acuerdo. Arriba del pueblo. El pueblo del que se sirvió él para Efectivamente. llegar a tal, pero bueno. El primer hecho dice que Napoleón es considerado el padre de la comida en conserva. Vale. Analicemos. En segundo lugar, todos lo hemos visto en cuadros con la mano metida en la pechera y se dice que era por esconder una malformación. Vale. Y la tercera posibilidad es que Napoleón poseía una mente prodigiosa hasta tal punto que se acordaba de todos los nombres de su guardia imperial. Que Que eran Eran 4. tres. Y todo el mundo decía, ¡oh! Pero, oye, pero qué listo que eres. Y el tío se iba chuleando, ¿no? Con los otros, ¿eh? Entonces, Esta es mentira. Yo me acuerdo, Pierre. no eran Gastón, no ¿no? eran 3 soldados, eran 3 nombres que se van repitiendo. Pierre, Todos Jean y Luis. ¿No? Cuando entras a formar parte, ¿no? Tienes que cambiarte el nombre o llamarte ya de Te esa rebautizan manera. como los papas, que en verdad, si contamos nombres de papas, salen 5 o 6, ¿no? Sí, Porque al final hay vamos por el... Mucho. Ya, hay muchos, pero va, León 14 sí. estamos ya, ¿no? O sea, León 14, tío. Tenía un piqui preparado de León 13, pero... Juan sin- 23. para otro ¿Cuál es el día. papa que más nombres tiene? Es 23, típico dato. Juan 23. Ah, ¿es el Juan 23? sí. Puesto. Bueno, perdón, estábamos con dos Bueno, mentiras, entonces, ¿no, verdad? que, a ver, la Guardia Imperial en su momento más álgido tuvo 50.000 hombres, Ah. por dar el dato. Pero todos se llamaban o Pierre o Gastón. Por o tanto, Luis. esto es mentira. O sea, por muy inteligente que fuera Napoleón, Hombre, no era Einstein, no.
que sí que se los sabía todos. Se sabía perfectamente la Guardia Imperial de Einstein. Por los nombres. Esto es mentira. Y entonces tenemos la mano en la pechera por una malformación, claro, no tenemos cuadros de él con la mano fuera de la pechera, ¿no? Sí, habrá. Sí, que hay uno que está con el caballo rampante, con la mano hacia arriba. Pero la mano de la pechera o la otra, o sea, hay que fijarse. Una agarra la riendita. Igual ya va agarrada de por sí. Pero es la deformada. derecha, ¿no? La que sube y qué tal. No, yo creo, pues es que sé que esas son las cosas más... Sí. O sea, es una anecdotilla, pero cuéntenosla, por favor. Pero eso es lo que yo no sabido. O sea, yo sabía... Pues yo sabía que se inventan allá las conservas. O sea, sí, técnicamente, efectivamente, no es él el que inventa las conservas. Vale. Pero producto de una necesidad de estar en campaña y decir, quiero que... porque además históricamente es la primera época en la que se empieza a hacer campañas militares en invierno también. Claro, esto lo leí el otro día, pero con romanos. Cuando llegaba el invierno era como, bueno, ya está, o sea, push. Sí. ¿No? Ahora ya no. ¿No decíais push en el juego? Cuando jugabas al pilla de pequeños. Push, ¿no? No sé. O para pausar el juego. Ahora mismo no tengo yo recuerdo. Es que yo tengo una mente prodigiosa. Yo tengo muchos recuerdos como Napoleón. O Einstein. Joder, con la lista de Einstein, ¿eh? Hace poco que ha salido un montón de gente en la lista de este. ¿Cómo la ha liado, eh? Sí, vamos. Bueno, sí. Es una anecdotilla conocida. Entonces, bueno, sin más, pide, oye, ya una recompensa a que invente algo para poder tener comida para todo el año. Sí. Entonces, un tipo que sinceramente no me acuerdo cómo se llama. Bueno, Jean-Jacques Conserve. Es que era de la guardia. La guardia. Pretoriana. No le acertaron porque se llamaba Jean-Jacques. No, Jack. Y lo le hicieron una peli luego el Pixar. Lo otro portal, lo de la mano en la pechera era una moda, era una pose y lo otro no, era igual que hoy en día tenía un hombre detrás diciéndole los 4 nombres importantes. Este es Jean-Claude. Es que tampoco lo sabía, ¿no? O sea, el brillante era el que llevaba detrás, que se lo sabía. Exacto. No, está bien. Yo había oído esto, pero que creo que las conservas en aquel momento eran de cristal. O sea, eran los botes de cristal. Sí, bueno, esto no he profundizado, pero que es lo que hacemos hoy en día, ¿no? De cuando quieres lo metes en agua hirviendo. Exacto. Y tal. Pues y eso es un tema muy guay de presiones. Y que o sea, esto o sea, quiere decir, tú calientas, el agua hierve, llega la presión de vapor dentro de la lata, es muy alta comparada con la que hay fuera, y luego cuando se va enfriando, evidentemente va bajando la presión, pero nunca la diferencia de presión es tan grande porque la presión que tienes atmosférica es una atmósfera. Entonces la diferencia de presión que tienes no es suficientemente grande para que vuelva a entrar el aire dentro, entonces queda eso a presión negativa. ¿Sabíais que no estaba preparado, pero me ha recordado que la lata de conservas, no la conserva en sí, ¿no? Pero la lata se inventa en 1810 y la brelata en 1855, creo. Y van produciendo. ¿Y qué hacemos? No, si la idea es chula, pero no podemos hacer nada con esto. ¿Hay stock? ¿Hay stock? Sí. No sé qué hacer. Y una de esas todavía la tengo yo en casa, llena de garbanzos, ¿sabes? Esto, y de latas, hubo una expedición para abrir la ruta del norte, del mar, o sea, del norte, desde Inglaterra hasta Vancouver, sin bajar y hacer toda la historia. Y hay una serie de esto muy interesante, y eran 2 barcos que se llamaban el Terror y el Erebus. Entonces se quedaron congelados, se quedaron clavados en medio del mar y llevaban latas de conservas de metal que estaban selladas por dentro con plomo. Entonces se encontraron hace muy poco los muertos, que estaban todos muertísimos. Exacto, los restos de los marineros que estaban allá. Y todos tenían signos de intoxicación por plomo, que se te va la olla. Como Nerón, dicen, ¿no? Exacto. De saturnismo, que es un tema, el plomo genera... Realmente podríamos mirarlo, pero o sea, que es un tema cerebral y se te va a la adentro. Empezaban... o sea, la serie juega un poco con eso. ¿No? Claro, la serie juega con que se les aparecen monstruos y tal, y en ningún momento te dicen que sea mentira, pero luego si rascas un poco y dices, es probablemente que escribió la Ilíada, ¿no? Por lo visto. En Marco todo se les va la olla, no van a haber sirenas. Efectivamente, esos también iban con latas defectuosas. El pi. Muy bien, avancemos, porque si no, te hablamos mucho las latas. Yo os traía un dato random, un picky random, ¿vale? Que es, este picky random, ¿vale? Me lo ha recomendado una persona. Me ha dicho, habla de esto. Porque a él le pasó. Citamos a esta persona sin nombrarla. Él sabrá quién es. Vale. O ella. Vale, ella o él. Tiene que reconocerse a sí mismo solo con lo que voy a hacer ahora. Que es...
Ya está. Hasta aquí, Nadie más lo va a saber. No. Pero esa persona lo sabrá. Hasta Nada, aquí os el dato explico. random. No, pues ¿por qué? Porque el dato random tiene que ver con esto, ¿vale? Hay una enfermedad que se llama neumotórax, ¿vale? Es una pequeña afectación que no es grave, puede complicarse, pero no es grave en sí. Muy bien. Y al final es una pequeña alteración que pasa en la pleura. La pleura es un tejido que hay entre la caja torácica y los pulmones. Y todo lo que hay en la caja torácica, pero principalmente los pulmones. La pleura son dos membranitas, ¿de acuerdo? Y entre medio de esas dos membranitas hay un líquido, que es el líquido pleural. Sí. Ese líquido está en lo que se llama la cavidad pleural. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú inflas y desinflas los pulmones, eso lo que hace es lubricar, o sea, no rascan contra ningún lado porque tienen la pleura. ¿Vale? Sería como el aceite del motor, ¿no? Vale. No se daña. Vale. Entonces, el neumotórax es cuando aparece una pequeña burbuja de aire en la cavidad pleural. Sí. Debería haber líquido. Eso no está bien, ¿no? O sea, no se puede mover bien los pulmones y produce mucho dolor. Es un dolor punzante agudo. Normalmente el neumotórax se cura solo, no hay que hacer nada, pero cuando ha pasado más de una vez, se hace una pequeña intervención. Esa intervención es muy interesante porque consiste en fusionar las dos paredes de la pleura. Y lo que es curioso, porque uno siempre piensa en medicina como algo muy fancy, muy preciso, muy tecnológico. Y esto básicamente lo que hacen es, detectan dónde está el punto de la burbuja de aire, hacen una pequeña incisión desde el tórax y ponen polvos de talco. A pelo. Polvos de talco, como los de los niños. Polvos de talco, eso genera una reacción, es irritante, genera fibrosis y funde las dos membranas pleurales, efectivamente. Y me parece como muy gracioso que realmente esto se cuida así. Entonces, que tenemos, es graciosísimo, ¿eh? Tenemos, la máquina está Leonardo y luego los polvos de talco. Efectivamente. Aquí uno siempre piensa, vamos a tratar polvos de talco. Se cura con polvos de talco. Entonces, la persona que me lo dijo tuvo un neumotórax. Le voy a recetar, vaya a farmacia, por favor. ¿Para qué quiere usted polvos de talco? Tuvo un neumotórax. No puedo respirar. Efectivamente. Muy bien. Pues nada, estamos avanzando en el tiempo y no va a dar tiempo al calcetín. Entonces yo lo que tenía preparado, que era una noticia anacrónica, lo voy a contar más como algo curioso para agilizar. Nos parece bien. ¿Sabíais? Te has hecho gracia ya. Ríanse en casa y pasamos al calcetín. Esto puede significar que no hace risa, entonces está generando ese ambiente, ¿no? Pero si pulsas un botón en el que pone feminismo, lo oprimes. Pues a ver, productor. Nos van a cancelar este programa. Si pulsas un botón en el que pone feminismo, lo oprimes. Ay, es un chiste, sale en Torrente 7. ¿Eres de chiste? Nada, era una chorrada a raíz de que una persona hizo un gag con esto y demás, y no sé qué, y quería como contaros la anécdota, pero bueno, lo he dejado en formato de chiste. Pasamos a nuestra sección estrella, el otro calcetín, un podcast más. El productor. Bueno, profesor, doctor, os voy a contar un poco así de forma breve y escueta, porque no nos queda mucho tiempo y nuestros audientes saben que duramos media hora y no mucho más, como mucho una hora. ¿Lo saben? Como mucho una hora. Sí. Al principio eran 20 minutos. 20 minutos. Mis principios son estos, pero no, ¿cómo era? Sí, estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros. La historia del submarino, no de cualquier submarino, no del Monturiol. No del Peral. Peral, ¿no era Monturiol? Bueno, aquí entraremos también, pero me refiero que no del Titán. Sí. No la historia del submarino Titán, voy a ir un poquito más atrás, pero bueno, así resumidamente, ¿vale? La idea de submarino, ¿de acuerdo? La idea de submarino nace con unos primeros diseños rudimentarios en 1620, ¿vale? Que eran casi ataúdes experimentales, ¿vale? Un tal Cornelis Drebbel construye uno funcional en Londres, ¿vale? Que es a remo y con aire reciclado. ¿Vale? O sea, unos sellaba por donde salían los remos y tal. Pero no, básicamente, esto es verdad. Madre mía, a los 2 minutos de ese aire reciclado, tío, vaya peste que debía pegar ahí dentro, totalmente, ¿no? Además, esa gente, lo que es 1600, lo que es lavarse la boca, poco. No.
Bueno, la huaca esto fue nada. un regalo para el rey del momento y demás. Y que es algo más anecdótico, pero bueno, que ya Y más al o rey menos... le decimos, vaya Sí, peste, vaya asco, ¿eh? A mierda. ¿Quién estaba aquí dentro? ¿Quién lo ha probado? Cornelis. Pero, exacto, básicamente que ya en 1620, o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo, ya se empezaba a investigar, oye, ¿qué podemos hacer para bucear un poquito más de lo que nos aguanta el pulmón? Entonces, en el siglo XIX, el submarino pasa a ser de una curiosidad a un arma, ¿no? Ya se empieza a investigar y es durante la Guerra Civil Estadounidense que aparece el L.H. Hunley, ¿vale? Que hunde un barco enemigo, ¿vale? Esto ya, primer submarino con arma, con torpedos. ¿Pero queriendo o no? Sí. Vale. Sí, no. Me he Hombre, equivocado. Por ahí. Hay muchas más pruebas ahí y demás, pero bueno, así, entonces, de forma resumida, en 1620, Cornelis Drebbel, este primer sumergible, en 1864, H.L. Hunley, el primer submarino en hundir un barco enemigo. En 1870, el Nautilus de ficción, ¿vale? Que es cuando Julio Verne publica 20.000 leguas de viaje ¿Te has submarino. dicho lenguas? He dicho lenguas. Sí, me ha podido hablar rápido, 20.000 leguas. En 1888, Isaac Peral, aquí sí que ya lo habéis comentado, es el primer submarino militar moderno. O sea, no es que la idea de hundir un trozo de metal en el agua fuera suya, pero sí que lo crea eléctrico con torpedos, periscopios. O sea, lo que conocemos como submarino y hemos visto en las películas y demás es el Entonces, Isaac el Peral. de la Guerra Civil, el de Forense, ¿qué hizo? Se hundió en el agua, disparó y se volvió a salir. Entonces, submarino. Sí. O sea, entra, sale y acaba hundido. De hecho, como es un éxito técnico, el Hunley es un éxito técnico, pero un desastre humano. Sí. O sea, es un poco como los primeros cohetes y Laika, Strelka y Belka y estos que... Laika fue la única, tío. Los Sí. otros, ¿te acuerdas de este que has estado escuchando? Sí, yo me acuerdo. No, y es que tengo una memoria, pues yo podría ser Napoleón. ¿Te acuerdas del resto de perros, tío? ¿Has visto Laika, Strelka y Belka, tío. Pues se titulaba así. Bolik. Vic. Sí, tío. Vamos se me ha sacando. olvidado. Ladislao Viro. Bueno, y así vamos evolucionando, ¿vale? El más conocido es el USS Nautilus de Estados Unidos, que es el primer submarino nuclear en 1954. Es el primer submarino que cruza, por decirlo de alguna manera, por debajo de hielo en los polos, ¿vale? O sea, que hace como no llega a hacer la esfera completa del mundo. El Porque se la geoide. pegaría, ¿no? En el sur. Sí, exacto. Porque El sur el no es hielo, exacto. Pero sí que consigue pasar por debajo, ¿vale? Y aquí ya es un submarino que puede permanecer meses debajo del agua, ¿vale? En 1960 a 1991 la Guerra Fría, submarinos nucleares, etcétera. Y en 2023 el apogeo, el auge, el esplendor del mundo del submarino con el sumergible privado para turismo externo. Y para dormir. Pero, qué padre. Madre mía. Han pasado cosas, han pasado cosas. Pero bueno, oye, nuestra historia no se centra aquí, ¿vale? Cuando la gente empieza a preguntarse, ¿no? ¿Qué pasa si desaparecemos debajo del agua y utilizamos esto como arma, ¿no? Para matar, desde la Primera Guerra Mundial empiezan los submarinos, ¿no? Y demuestran que no hace falta ganar batallas épicas, sino que lo que es importante es acojonar a los barcos. Fueron los primeros que campeaban, ¿no? Exacto, Se quedaban ahí sí, y tal. sí, correcto. Estarían vetados de Steam, ¿no? Sí. Son bots. Pero bueno, Bueno, efectivamente, los alemanes eran U-botes, ¿no? sí, ¿no? Y a uno de esos vamos a llegar, exacto. Ah, ¿vale? Un U-boat, U-boat, no sé cómo se pronuncia. Total, que efectivamente jugaban al escondite, ¿vale? Y los ¿cómo se dice? U-boat. Yo creo que es U-bote. Es B-O-O-T-E. Bote. Bote. Pero en alemán. Sí. En alemán se pronuncia prácticamente todo. No es como en inglés. Vale, pues un U-bote. U-bote. Bueno, U-bote. Que no eran héroes románticos. Ahora esto lo o sea, estoy diciendo fatal. Lo estoy Bueno, escuchando a la vez y dices, este tío es idiota. Es muy probable que ninguno de nuestros tres oyentes, que además Tenga forman tanto parte dominio de Del del ejército del emperador, ¿no? Exacto. Son O sea, que hacer esos de tres. estos tres oyentes que están hablando ahora mismo aquí, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo se vivía dentro de un U-bote de estos? ¿Vale? Vamos a llamarle U-bote y así se ha quedado porque y en el otro calcetín decimos las cosas con propiedad. O sea, nadie soñaba con vivir en un submarino. Hemos hecho broma antes de los pedales y los remos, pero efectivamente, o sea, no deja de ser un tubo metálico cerrado, sin luz natural, humedad constante, aire reciclado a niveles creativos. O sea, es verdad que la tecnología afloró mucho y ayudaba mucho a mantener estas cosas. Pero bueno, no había duchas, no había ropa limpia,
después de unas semanas, no te molesta la peste de al lado porque tú hueles igual, ¿no? Claro. Pero básicamente Te es molestas tú. eso. Sí. La comida fresca duraba pocos días, suerte que se había inventado la comida enlatada, ¿no? Sí. Pero, de hecho, la comida fresca se colgaba de ganchos en las habitaciones. Era cama caliente, porque siempre tenía que haber alguien haciendo turno, entonces, pero ahí es donde está, porque era el único sitio donde podía haber más o menos un trozo de pasillo por el que no pasaba nadie, entre comillas, porque la gente entraba directamente A la cama, ¿no? La cama es Piltra, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? No lo sé. No, koi. Koi. Bueno, depende, no, la que cuelga en plan, eso es un koi. Esto es un koi, no, y cuando son como literas estas de 8, ¿no? De 8 alturas. Una litera. Bueno. No sé la unidad. Pues, bueno, básicamente, entonces, claro, eso se iba pudriendo si no lo consumías y les caían encima. O sea, no solo tenías que compartir la habitación con 80 personas, sino con una cama caliente, sino que te iba cayendo de trozos de grasa de jamón, ¿no? ¿No tenían el conito este? Sí, conito. El conito de jamón. No se había inventado. Ah, tío, no se había inventado. Un problema, nace de ahí, un invento ¿sabes? español, que y como eran alemanes. Bueno, total, que la convivencia era una relojería, que era lo peor. Claro. O sea, estrés, antes hablábamos estrés, eustrés, hiperestrés, hipoestrés y todo esto. O sea, ahí los tocaban todos, vamos. En algunos yugotes era un ecosistema infernal. ¿Vale? Y había una regla escrita que Es como el título del libro malo. Sí. Ecosistema infernal. Exacto, de peli de, ¿no? Ha pasado algo en el mundo y solo hay un tío que estudia hebreo en... ¿no? Algo que Hebreo parece antiguo, completamente ¿sabes? inútil. Pero él puede Solo salvarlo. tú puedes salvarnos. Exacto. Da clase a unos niños en un colegio de la usa en helicóptero. Entonces, bueno, la regla básica de los submarinos es no toques nada que tenga más palancas que sentido común, ¿vale? O sea, si no es tu trabajo, no lo toques, tío. Porque, Vale. Pero hay un tema muy importante y aquí es donde vamos un poco al núcleo de nuestra historia, que es el UU 1206. ¿Vale? Es el nombre de uno de los submarinos que tenían los alemanes por ahí repartidos, ¿vale? Que tiene cierto paralelismo con el submarino Titán, ¿vale? No porque acabara tal, sino pero porque alguien que no sabía tocó donde no debía. Vale. Entonces, en abril de 1945 nos situamos. Una palanca, salió un torpedo, hundió un barco americano y alguien en Berlín dijo: Ojalá, o sea, eso hubiera sido un buen final para lo que sucedió en el U-1206. En abril de 1945, el submarino alemán U-1206, o 1206, llámale como quieras, nosotros lo hemos bautizado como U-1206, queda más militar. Ingeniería alemana, o sea, probablemente chapita Volkswagen, ¿eh? O sea, ¿vale? Lo tiene todo, con demasiada confianza en la ingeniería alemana, porque los ingenieros decidieron que guardar desechos dentro del submarino era poco elegante. Entonces diseñaron un sistema para expulsarlos directamente al mar. Cuando hablo de desechos, hablamos de heces. Heces, orines. Entonces, ese submarino tenía una letrina con un sistema de expulsión directamente al mar, válvulas de alta presión que debían abrirse en un orden concreto. Había un especialista entrenado para activarlas le dio la gripe, ¿no? en el orden concreto, que era el capitán Karl Adolf Schlitt. No, perdón. ¿Te imaginas, tío? No, el capitán fue a utilizar el váter. Pero tú imaginas, Sí. tú imaginas que eres o sea, te dice a tu familia, tío, me han asignado a un submarino, con un submarino. ¿Y qué haces? Soy el que activa las palancas, saqueta la mierda, sale afuera. Soy el que tira de la cadena. Y soy el único que sabe. Nadie más sabe. ¿Qué es usted, el cadenero? ¿No? Claro, yo me dedico a eso y consumo las lascas de jamón también, ¿sabes? O sea, aquí hay gente haciendo cosas serias. Estoy tirando de la cadena y le como las resinitas. Pues ese. Total, que este hombre, que no sabemos el nombre, disculpad, porque fue el capitán Karl Adolf Schlitt. Me encantaría que se llamase Shit. Sería lo mejor del mundo. No, S-C-H-L-I-T-T. Schlitt, ¿no? Schlitt. Este tío pensó qué difícil puede ser, ¿no? Accionar un váter después de... Pero supongo ¿cómo? que le debía dar vergüenza llamar al cadenero después de 4 días, claro, ¿no? Tirando, o sea, o ese mismo día 4 veces seguidas. Pero tenía que ir mientras él estaba sentado, eso sí que es humillante. No. Ah, vale. No, pero no sé, tú vas a buscarlo, ¿no? Ni disculpas, qué cagado, ¿sabes? Y entonces, ¿sabes? Hay que despertarle, ¿no? Había sido comiendo el jamoncito, claro, que ya no... eso ya estaba que por ya Dios. no, El tío claro. tenía que dormir allá. Sí, entonces,
Claro, como debía ser la quinta o sexta vez en el mismo día que iba a buscar al cadenero, que estaba comiendo y dijo, mira, tío, ya te vale. Había oído que ya algunos hacían mofe y llamaban el Capitán Shit. Entonces le daba vergüenza. Le daba vergüenza. Pues esta es la historia. El Capitán Shit pensó, no debe ser tan difícil tirar de la palanca. Total que... Parece que sí que era, ¿no? Sí que era difícil. Sí que era difícil. Total que, nada, tocó donde no debía tocar y copió al... Bueno, el titán le copia a él, ¿no? Básicamente, o sea, desató la presión, en vez de salir lo que tenía que salir, entró todo el agua del mar con los pececillos y los gambones y acabaron en el fondo del océano. Pero lleno de agua, ¿no? Porque el titán lo que fue una implosión. Efectivamente, no, una implosión, sí, lleno de agua. O sea, aquí el tema realmente, o sea, la historia es un poquito más larga. El por qué sucede es esto, ¿vale? Pero abre mal las válvulas, el compartimento se inunda y el agua alcanza las baterías. Entonces, con las baterías empieza una reacción química, libera gas cloro, que esto igual usted, doctor, nos puede explicar un poquito mejor cómo funciona. Es cloro. Es cloro. Sí, no, el gas cloro es cloro. Sí, ¿no? Claro. Bueno, No, era broma. ¿Sabes que los dos son halógenos? No. Cloro, bromo, yodo, flúor. Creo que sí, ¿no? Sí, no, pero créelo, ¿no? Oye, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor el cloro no es halógeno. Uy, es que esto eliminémoslo. No tengo que mirar. Ya no me acuerdo, tío. O sea, paradójicamente, en pocos segundos desde que el agua salada toca las baterías y genera Sí que es gas cloro, halógeno, perdón. Sí que son halógenos. Sí, Sí, son lo he hecho bien. pues paradójicamente el submarino se convirtió en una cámara de... que, o sea, espero que, bueno, no sé, se ha hablado de esto en muchas películas, Sí, pero por culpa del baño se convierte en una cámara de gas y intentan emerger desesperados, por lo visto. No, efectivamente, perdón, que es que he leído dos historias que hablan de un final diferente el uno del otro, pero las dos coinciden en que consiguen emerger y son bombardeados. Y entonces, ¡pum!, se van al fondo del... No, pues dicen, prefiero que me bombardeen. Aquí de mierda hasta el cuello. Bueno, vamos. sí. No, pero sí, pero ya está, o sea... El Capitán Shit ya no sabe qué El hace. final es el final. Nada, y esta es la historia del U-1206. Me habían dicho también que y esto es en serio, ¿eh? Los ¿Es en serio que te estás riendo? No, pero no hace gracia, además, que los U-botes fabricaban muchos, construían muchos U-botes, los alemanes, y llegó un punto que ya no tenían capitanes. Ya no había nadie que supiese... Claro, que supiese. Entonces empezaron a formar a gente que tenía la carrera de filosofía, porque decían que un militar no entendía cómo funcionaba. Claro, al final, o sea, uno siempre necesita ver cuando conduce algo. Sí. En un submarino no ves nada. Nunca vas a ver nada. Nunca. Y todo es muy conceptual. Tienes que entender qué hay alrededor. Entonces, por eso cogían a gente que tuviese gran capacidad de tal. Típica fumada de los alemanes. Sí, ¿no? Y que sobrara, que no pudiera estar tampoco en el otro lado, ¿no? Efectivamente, ¿no? ¿Qué hacemos con esa peña, no? Pues mételos en el U-bote. Efectivamente. Pues nada, esta es la historia de este submarino, la desagradable tragedia que vivieron sus tripulantes. Pero oye, o sea, una cosa no quita la otra, que al final, lo hemos hablado antes, pero que se ha evolucionado mucho en tecnología y en tal. Y ¿No pasó algo con así es como se evoluciona, ¿no? Y dicen, en las guerras es cuando más... Bueno, o sea, hay la historia de los aviones y el refuerzo de los aviones. Cuando volvían los aviones de la RAF a Inglaterra, donde había metralla y balas en la sala de tal, los agujeros reforzaban hasta que un tío listo dijo, no, hay que reforzar donde no estén porque son los aviones que no vuelven. Y entonces, ¿me explico? No vuelve, no. Vale, sí, o sea, llegaron aviones con agujeros, con heridas, por decirlo de alguna manera, en ciertas partes del fuselaje. Vale, entonces, reforzaban esas partes con heridas. Y entonces hubo un tío que no sé quién era, más listo, que dijo, no, hay que reforzar donde no hay heridas, porque... Es que todo lo que vuelve lleva las ruedas y van con ruedas de titanio, ¿no? Sí. ¿Qué más? Pero el problema es que han dado, o sea, ¿sabes? Claro, donde te dan no vuelves. Vuelto, claro, pues eso no no es el vuelves, problema. exacto, y reforzaron. Y... RAF. Esto no pasó, ahora pienso en submarinos que se les hundió un submarino en el Mar del Norte a los rusos y que los rusos, era un submarino que era como la joya de los rusos y tal, y de repente se dejó de funcionar y creo que hicieron ver como,
No sé de qué submarino me hablas, ¿sabes? Pero le pegó un montón. Eso es medio reciente, puede ser. Es que me suena, tío. Habría que mirarlo. Pero me suena. Pero cuadra perfectamente con el estilo de... Sí, y creo que los noruegos, lo que sé, dijo, que aquí hay un submarino. ¿Puede venir Aquí hay uno que lo puedo sacar porque tenían como una... No sé de qué me hablas. Esto no es mío. Esto es en serio, no. Pues está bien. Oye, pues muy bien. Oye, pues hemos cumplido el tiempo. Hemos cumplido con el tiempo. Muchísimas gracias, profesor. A usted, productor. Nada, muchísimas gracias, doctor. A usted, productor y profesor. Y doctor. Y a usted, productor. A usted. Muchísimas gracias. Ustedes. Y a vosotros, audientas con uñas, con dientes, que nos seguís, nos escucháis, nos mimáis, nos queréis, nos escribís en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias una vez más por seguir, porque cumplimos 4 años. Y en el otro que estás dando más gracias que audientes tenemos, ¿eh? Pero está bien. Cada uno lleva 1,5 de gracias ahí, ¿eh? Hemos recogido varios premios, ¿no? Sí. Gracias a Ninguno todos. relacionado con esto. Ninguno relacionado con el podcast. Y ningún premio tampoco que hayamos recogido. Bueno, el- usted, doctor. El profesor ha recogido un premio del mejor requesón. Lo hace muy ¿Ah, bien. sí? No es broma. Ha puesto cara de... En un examen que he tenido recientemente me he tenido que estudiar el sistema de gestión de equipos de Reason, que es el queso Suife, y me lo estudié como Reason, Requesón. Y así es como me Mira, acordaba está que era bien. sí. Pero bueno, son estos pequeños trucos y reglas mnemotécnicas que nos sirven para acordarnos de las cosas. Dicho esto, nos despedimos de vosotros. Aquí, otra vez, en Meliao, el otro calcetín. Un podcast más.